Hola, buenos días. Ya estamos a 1 de noviembre. Así que el título de la lección de hoy es Si tan solo pudiera persuadirlos a todos a que os arrepintieseis. Desde Mormón capítulo 1 al capítulo 6. El título expresa el sentimiento de pesar que tenía Mormón por el comportamiento de este pueblo nefita. Ya habían pasado más de 322 años en que el Señor había estado entre el pueblo nefita, y Amarón le entrega a Mormón los anales sagrados. Así que veamos qué sucede en este tiempo. Habían pasado más de 200 años en que Jesús visitó a los nefitas, y algunas personas se alejaron de la iglesia y se llamaron lamanitas. Después tanto los nefitas como los lamanitas se pusieron inicuos. Amarón era un hombre bueno y tenía a su cargo los anales, y para que estuvieran protegidos el Espíritu Santo le mandó que los escondiera. Le contó a Mormón, un niño de 10 años, dónde estaban escondidos. Amarón sabía que podía confiar en Mormón. Cuando Mormón cumpliera 24 años de edad, podría escribir en las planchas de Nefi la historia de su pueblo. Mormón tenía 11 años cuando los nefitas y lamanitas combatieron. Los nefitas ganaron y nuevamente hubo paz. Como los nefitas eran tan inicuos, el Señor se llevó los 3 discípulos, así que no había milagros ni sanidades, y el Espíritu Santo tampoco les guiaba. Cuando tenía 15 años Mormón, Jesucristo lo visitó y aprendió de la bondad del Salvador. Mormón quiso predicarle al pueblo, pero Jesús le dijo que no, ya que la gente era muy inicua. Sus corazones estaban en contra de Dios. Después comenzó otra guerra, y los nefitas escogieron a Mormón para que dirigiera su ejército, pues él era alto y fuerte. Estuvieron por muchos años en guerra, y Mormón trataba de animarlos a luchar por sus familias. Pero los nefitas eran tan inicuos que el Señor ya no los ayudaba. Mormón les advirtió que si no se arrepentían y bautizaban serían destruidos, pero ellos no quisieron obedecer. Se jactaban de su fuerza y decían que matarían a todos los lamanitas. A causa de la iniquidad de los nefitas, Mormón no quiso seguir siendo su líder. Los lamanitas comenzaron a ganar las batallas, así que Mormón nuevamente dirigió sus ejércitos. Como Mormón vio que los nefitas no se arrepintieron ni oraban para pedir la ayuda que necesitaban, él sabía que no ganarían la guerra. Así que sacó todos los registros de la colina donde Amarón los había escondido y escribió para la gente que en el futuro leería ese registro, pues deseaba que todos, hasta los judíos, supieran de Jesucristo, se arrepintieran, fueran bautizados y fueran bendecidos al vivir el Evangelio. El Espíritu le guió para que uniera las planchas menores de Nefi que tenían las profecías de la venida de Cristo con las planchas de Mormón. Una nueva batalla comenzaba y Mormón llevó a los nefitas a la tierra de Cumora. Allá se prepararon para luchar. Mormón sabía que sería su última batalla, pues estaba envejeciendo y no quería que los lamanitas encontraran los registros sagrados y los destruyeran. Así que se los dio a su hijo Moroni y el resto de las planchas las ocultó en el cerro Cumora. Los lamanitas atacaron y mataron a todos los nefitas, menos a 24. Mormón quedó herido. Mormón estaba muy triste por la muerte de los nefitas, pero sabía que habían muerto por haber rechazado a Jesús. Ahora vamos a resumir la lección. Lo primero es que puedo ser justo como lo fue Mormón. Mormón tenía casi 10 años cuando Amarón reconoció que él sería el responsable de cuidar de los anales sagrados. Tenía la edad de Martín, de Daniel, y el Señor sabía que él lo podía hacer. Con esto nos podemos dar cuenta de que
el Señor muchas veces da responsabilidades sagradas a jóvenes, como lo fue con el profeta José Smith. Tenía solo 14 años y él tuvo la gran responsabilidad de restaurar la iglesia en estos últimos tiempos. Ahora estamos viendo el caso de Mormón. El Señor sabía de que él podía cuidar de los anales sagrados. Y a pesar de toda la iniquidad que había a su alrededor, Mormón siguió firme adelante porque era un joven recto, un joven justo. Y gracias a que Mormón pudo ser una persona responsable y confiable, él pudo cuidar de los anales. Se le indicó que durante el tiempo de su vida se fijara en todo lo que sucedía a su alrededor, para que, llegado los 24 años de edad, fuera a la ciudad de Antum, a la colina de Chim, sacara los anales y registrara todos los hechos que había visto en su pueblo durante ese tiempo. Y gracias a que Mormón fue responsable, él no tan solo cuidó de los anales, sino que también los compendió, los resumió y escribió en él todo lo que vio. Y hoy, gracias a él, tenemos el libro de Mormón. Así que debemos estar muy agradecidos de este gran profeta del Señor. Lo siguiente que vamos a tener presente es que la tristeza que es según Dios conduce a un verdadero cambio. Acá los nefitas estaban siendo aniquilados por los lamanitas y había mucha muerte y mucha lamentación entre el pueblo. Y Mormón se sintió esperanzado porque él pensó que este lamento los iba a llevar a acercarse al Señor. Pero no fue así. Veamos lo que dice en Mormón 2, del 12 al 14. Voy solamente a leer algunos. Pero he aquí, fue en vano este gozo mío, porque su aflicción no era para arrepentimiento por motivo de la bondad de Dios, sino que era más bien el pesar de los condenados, porque el Señor no siempre iba a permitirles que hallasen felicidad en el pecado. Y no venían a Jesús con corazones quebrantados y espíritus contritos, antes bien maldecían a Dios. Entonces, esa era la condición del pueblo. Veamos lo que es el pesar según Dios y el pesar del mundo. Cuando el pesar es según Dios, las personas se acercan a Jesús y eso los conduce al arrepentimiento. Pero cuando el pesar es del mundo, los lleva a alejarse del Señor, hasta el punto de muchas veces maldecirlos. Así que debemos utilizar muchas veces las lamentaciones, las dificultades, para acercarnos al Señor, para dejar de lado lo malo y reconocer nuestros errores y arrepentirnos de corazón. Lo último que vamos a destacar es que puedo sentir el amor del Padre Celestial por los demás. Es muy fácil amar a quienes nos aman, pero Mormón nos enseñó que debemos y podemos amar a quienes piensan, se comportan y creen de manera diferente a nosotros. Así que esa será la asignación que van a tener esta semana. Van a leer Mormón 3, versículo 12, ¿ya? Y luego nos van a compartir lo que aprenden de Mormón en cuanto a amar a los demás y cómo podemos ayudar a quienes sean diferentes a nosotros. Yo quiero compartirles mis testimonios diciéndoles que yo sé que el libro de Mormón es verdadero y que es otro testamento de Jesucristo, que es el libro más correcto que hay en la tierra, y que cuando llego a leer el capítulo 6 de Mormón, siento gran pena
al ver cómo un pueblo que tuvo tanta fe, que caminó de la mano del Señor, que pudo verlo, que pudo recibir grandes milagros y después se olvidó por completo del Señor, a tal cabo de que fueron muertos, todos fueron cayendo de 10.000, de 10.000, de 10.000, pasaron 100, 200, 220, 230.000 y así continuaban muriendo. Un pueblo que vivió de la mano del Señor. Que el Señor nos bendiga para que podamos ser obedientes a los mandamientos y podamos de así estar preparados para recibirle cuando Él regrese nuevamente a la tierra. En el nombre de Jesucristo. Amén.